黃河喺中國人心目中一直有好重要嘅位置。而家有一隊探索隊要尋找佢嘅源頭，跟隨佢延綿5500公里，一直去到大海。呢一個節目就係記錄咗佢哋嘅旅程。Aquí el producto de un tipo de alfarería fruto de la civilización del río Amarillo que se remonta a una antigüedad de 7000 años. Esta vasija muestra la cara de un hombre que parece mirarnos a través de las brumas del tiempo. Un producto de la Edad de Piedra que ha sido hecho con la tierra amarilla del norte de China. Una bonita obra con una variedad de motivos. Aquí podemos ver un hacha de piedra a la derecha del ave. Esta vasija de bronce, adornada con un motivo un tanto elaborado y extraño, es otra joya de la civilización del río Amarillo, una técnica que tiene sus raíces en la alfarería coloreada de la primera era. Atraídos por esta herencia increíblemente rica, continuamos nuestro viaje río abajo explorando civilizaciones que datan de miles de años. La gente que vive en la depresión del río ha trabajado en equipo para tratar de aprovechar los beneficios de la carga arcillosa que lleva. También compartió los perjuicios, ya que en otro tiempo había muy escasa protección contra las inundaciones. La civilización del río Amarillo fue una de las 4 grandes civilizaciones de la antigüedad. Las otras 3 han pasado a la historia, pero la China moderna conserva un vínculo directo con la que comenzó aquí hace miles de años. Puede considerarse como la cuna de China, el vientre donde se engendró la cultura moderna del país, una cultura que afecta a un número de gente mayor que el de cualquier otra de nuestro planeta. El río Amarillo, que surcó las tierras de China y que sigue haciéndolo hoy, discurre en línea recta hacia el sur después de seguir hacia el este a través de Mongolia interior. Luego, girando de nuevo hacia el este, corre desde Henan hasta la provincia de Shandong. En su curso, el río, que es el hermano mayor, recibe las aguas de 2 afluentes importantes que corren juntos por las tierras altas de suelo amarillento. Estas tierras, con terraplenes y cortaduras, forman la gran meseta de Loess. Esta superficie de limo calcáreo, o loess, formada a lo largo de los siglos por las capas sucesivas de arena amarilla y polvo, barrida por los incesantes vientos de los desiertos septentrionales, es por su extensión la mayor de todo el mundo. Este tipo de terreno se puede encontrar en cualquier lugar de la Tierra, pero sus 750.000 kilómetros cuadrados lo convierten en algo inigualable.
En abril se produce la floración de los árboles en las provincias de Guangling y de Shenxi, situadas muy cerca del centro de esta meseta del Oeste. Aquí está la tumba del legendario emperador amarillo Huan Di, que se dice que trajo la paz al Valle del Río hace 5000 años. Según la leyenda, también introdujo las matemáticas, la música, el dinero, la medicina y otros muchos adelantos en su país. Es el primero en la lista de emperadores legendarios de China. El comienzo del mes de abril es el tiempo para visitar y honrar las tumbas de los antepasados. Esta gente lleva coronas para honrar la memoria del emperador amarillo. Cada año se celebran ceremonias por todo el país para rendir homenaje no solo a los antepasados familiares, sino también a los de la nación. Este acontecimiento anual está organizado por el gobierno local de la provincia Shenxi. Entre los participantes hay chinos que han venido de países lejanos como el sudeste asiático y los Estados Unidos. También acuden los representantes de la provincia y del resto del país. Desde tiempos antiguos, el emperador amarillo Huan Di ha sido el símbolo de la dignidad y de la unidad de la nación china. El mausoleo no contiene realmente ningunos restos, aunque al ser Huan Di un emperador legendario, se ha erigido un túmulo simbólico que alberga unas reliquias de significación alegórica. Aunque no sea más que un símbolo, ha sido designado como la principal entre todas las tumbas encontradas en el territorio chino. En la ceremonia, los visitantes entregan sus coronas con una tarjeta que lleva el nombre del donante. Los funcionarios de la provincia Shenxi hablan del progreso de China como una nación socialista y el gobierno actual quiere demostrar que está en estrecha conexión con el glorioso pasado. El funcionario de Shenxi comienza su discurso con las palabras "Nosotros, los descendientes de Huan Di, el emperador amarillo", palabras que la gente usa frecuentemente en este gran país. ¿De dónde viene usted? De Hong Kong. ¿Y usted? Yo de América, ¿De qué estado? Ohio. ¿Cómo se siente de estar aquí? Muy contenta y muy a gusto. このお祭りに参加されてどんな風にお感じになりました？您参加了这个电铃活动有什么感想？我感觉到非常的愉快跟安慰。 En este lugar, el río Amarillo encuentra a su mayor afluente, el Wei. La civilización del río Amarillo hizo su aparición ayudada por otros ríos tranquilos como el Wei y otros afluentes como el Fen. Cerca de la actual ciudad de Xi'an, a las orillas del Wei, fue construida la antigua capital de Shangang, la mayor metrópoli en la ruta de la seda. A unos 60 kilómetros al sudeste de Xi'an está Lantian. Lantian, un distrito rural sin pretensiones, tiene un aspecto bastante parecido al que debió tener en otros tiempos. Wang Wei, un renombrado poeta de la era Tang, vivió en esta región y compuso muchos poemas acerca de estos paisajes. Fue en estos campos donde se descubrieron los huesos de un antiquísimo ser humano durante una excavación que duró 2 años. Subimos la colina con el señor Gao Xinxue, supervisor del depósito de antigüedades lantianas, que nos muestra el camino por donde se llega al lugar de las excavaciones. Los huesos del hombre lantiano se encontraron en lo que ahora es un trigal.
Esta colina está situada al pie de las montañas Qingling, que pueden verse a gran distancia. Son el extremo más meridional de las tierras altas de Tierra Amarilla, y en sus cimas se retienen la tierra y la arena que los vientos arrastran desde los desiertos del norte. Las tierras altas de Limo se extienden a través del norte de estas montañas, que son por las que caminamos con el señor Gao. Lo primero que descubrimos aquí fue una dentadura fosilizada. Suponiendo que podía ser interesante, pedimos a la Academia de Ciencias de Pekín que la examinara, y llegaron a la conclusión de que pertenecía a un hombre primitivo. Lo que descubrieron pertenecía a la parte superior de un cráneo compuesto por la frente, el maxilar superior y una parte de la dentadura. También aparecieron en la excavación fósiles de elefantes y de rinocerontes. Parece ser que esta región estuvo en tiempos cubierta de bosques y de pastos y que disfrutaba de un clima más cálido que en la actualidad. Un pequeño pabellón señala el lugar donde se encontraron los primeros fósiles del hombre lantiano. En la oficina del depósito nos mostraron algunos huesos del hombre lantiano. El cráneo ha sido cuidadosamente reconstruido por medio de fósiles originales. El hombre lantiano tenía una estrecha frente con huesos de un espesor 3 veces mayor que los de los hombres actuales. Naturalmente, el cerebro era pequeño, de unos 780 centímetros cúbicos, aproximadamente el de un gorila adulto. La parte amarilla del esqueleto reconstruido es de los huesos fosilizados encontrados, en tanto que la parte gris es una reconstrucción con algunos elementos no originales. Como resultado de los estudios realizados por la Academia de Ciencias China, se pudo saber que el hombre lantiano tenía más de 700.000 años de edad, más antiguo que el famoso hombre de Pekín. La forma y el tamaño del cráneo del hombre lantiano fue el factor determinante, ya que era menor que el de Pekín, el cual tenía un cerebro de 1000 centímetros cúbicos. Se cree que el hombre lantiano se alimentaba de fruta y de raíces porque se han encontrado utensilios de piedra rudimentarios que posiblemente se utilizaban para cavar. Hace decenas de miles de años que los hombres de la nueva edad de piedra, que tenían un cerebro del mismo tamaño que el del hombre actual y que andaban en posición vertical, emergieron para desarrollar la agricultura y la primera fase de la civilización del Río Amarillo. En la aldea Bampa, en las afueras de Xi'an, se efectuaron unas excavaciones durante el periodo 1954-58, descubriéndose los restos de una comunidad del Neolítico y que representó uno de los mayores hallazgos de la República Popular China. Esta es la aldea de la nueva edad de piedra, que tiene una antigüedad de unos 4 a 5.000 años. Su superficie total es de unos 50.000 metros cuadrados. En el centro de la aldea había un lugar de reunión rodeado de pequeñas casas y cavidades para almacenamiento. Toda la aldea estaba rodeada por un foso profundo que era la primera línea de defensa de sus habitantes contra los ataques de otros pueblos. Se han descubierto también 46 viviendas individuales con una superficie de 17 metros cuadrados cada una. Los utensilios y herramientas empleados en la vida cotidiana indican que los aldeanos desarrollaban un tipo primitivo de agricultura centrada en el cultivo del mijo. También hicieron la bonita alfarería que simboliza el primer florecimiento de esta civilización a lo largo del Río Amarillo. Esta alfarería muestra el diseño en forma de pez característico de las vasijas de barro encontradas en las excavaciones hechas en Bampa.
El uso muy común de estos motivos de peces sugiere que la gente de esta región estaba acostumbrada a pescar en el río Wei, o quizá era la marca que simbolizaba a esta aldea. La complejidad de este modelo con dibujos geométricos indica que debieron existir alfareros profesionales en aquella época. Este motivo, que combina un rostro humano con un pez, sugiere un diseño casi actual con apariencia vanguardista. Además de un avanzado desarrollo de la cerámica, esta gente de la antigüedad usaba unos 20 símbolos que representaban el comienzo del sistema de escritura caligráfica china. Los eruditos creen que algunos de estos símbolos significan números, mientras que otros describen los pastos o un arpón. Una vez que la cultura avanzó hasta el nivel neolítico, los sucesivos progresos fueron más rápidos. La alfarería coloreada se ha encontrado en toda la depresión del río Amarillo, desde la provincia de Qinghai, en el oeste, hasta la de Shandong, en el este. Lo mismo que la aldea de Vampa tenía esa rica variedad de diseños de peces, cada región parece ser que creaba sus propios y únicos modelos. Algunos de estos tipos de dibujos incluían el diseño en forma de diente de sierra, de remolino o de malla. Entre toda la alfarería del Neolítico, los ejemplares de la depresión del río Amarillo destacan por su rica y excepcional variedad. Esta es una obra de arte de la alfarería. En su diseño se combinan el círculo, la malla y el remolino. La belleza de las vasijas está no solo en lo que podemos ver ahora, sino también al comprobar que fueron hechas para el uso de la vida cotidiana. Una jarra de agua, una olla para cocinar, un cuenco para la comida, una tinaja para almacenar el grano. Todas ellas tenían diferentes formas y tamaños, y cada una su específica función para la vida de cada día, dando además una cierta gracia y belleza a la propia casa. Esta vasija tiene una forma parecida a la de las bolsas de cuero usadas como flotadores para cruzar el río y como recipientes para llevar agua durante un viaje. Es como el lejano espejo en el que se reflejan aquellas gentes, un medio para saber cómo vivían en aquella época y el modo de comprender sus propios orígenes. La cultura de la alfarería china de colores se descubrió por vez primera en 1921 en Yansao, en la provincia de Henan, por un geólogo sueco llamado J.G. Anderson. En la notable serie de excavaciones realizadas después del establecimiento de la República Popular China, se han identificado hasta 7.000 emplazamientos de la cultura del Neolítico. Este jarro, con las figuras de un pájaro, de un pez y de un hacha, es una de las obras maestras de esta era. En el periodo final del Neolítico, hace unos 4.000 años, empezó a emplearse la alfarería en blanco y negro. Aun cuando estos ejemplares parecen muy sencillos, en realidad requerían unas técnicas mucho más avanzadas que las de la alfarería en colores. Esta vasija se usaba para calentar el vino y otros líquidos. Estas vasijas con largos soportes requieren una arcilla seleccionada con sumo cuidado, moldeada en la rueda del alfarero y sometida luego a muy altas temperaturas. Solo así puede obtenerse este tipo de alfarería delgada y resistente. El desarrollo de unas técnicas de este nivel indica un crecimiento de la productividad centrada en la agricultura. Los eruditos chinos creen que esta alfarería de colores se extendió gradualmente a partir de esta región central de China hasta unas zonas mucho más alejadas y con una antigüedad que se remonta a los 7.000 años. La gran meseta de suelo amarillo muestra por todas partes los signos de la erosión del periodo Eoceno. El terreno es tan blando que el agua puede producir con facilidad surcos y hondonadas, y no se necesita mucho tiempo para que se formen profundos valles.
Cada una de las partículas de esta fina tierra tiene un diámetro de menos de 0,5 milímetros. La superficie era tan blanda que aun con sus primitivas herramientas, la gente podía roturar el campo. Además, el suelo contiene sustancias muy apropiadas para el cultivo de cereales. En el periodo neolítico, las cosechas principales eran de mijo, que se desarrolla muy bien en las áreas secas. Hoy, sin embargo, el grano más importante es el trigo, que fue introducido en China hace unos 2000 años, casi en la misma época en que nació la ruta de la seda. En la antigüedad, la gente roturó este suelo amarillo, extrajo de él la arcilla para la alfarería y construyó con ella sus casas. En este lugar, que muy bien podría haber salido de una pintura china, estamos muy cercanos al punto en el que el río Amarillo se une a su afluente, el Fen. Lento y con su pesada carga de arcilla, el río Amarillo tiene en este lugar una anchura de 10 kilómetros. Esta embarcación poco corriente que surca las densas y amarillas aguas del río se llama el barco en forma de zapato, porque tiene el aspecto de un par de zapatos puestos uno junto al otro. A lo largo de las orillas del río Amarillo y del río Fen, estos dos campesinos, de regreso a sus casas, transportan cañas cortadas que aquí crecen en abundancia para reforzar las paredes de barro en sus viviendas o para hacer un entramado que cubra el suelo. Si se mira con atención, puede verse una bicicleta oculta a medias por un gran manojo de cañas. Los barcos zapato son tan ligeros que la gente puede arrastrarlos corriente arriba, montados en bicicleta, y luego navegar corriente abajo con la bicicleta dentro de ellos. Aguas arriba podemos ver una isla con un verde exuberante. El Fen, el segundo de los grandes afluentes del río Amarillo, discurre por la derecha de esta isla. El valle del río Fen es conocido como la patria de los legendarios emperadores. Las leyendas transmitidas desde la antigüedad hacen mención del emperador amarillo Huan Di, que trajo la paz al valle del río Amarillo. También hablan de 3 emperadores sagrados, Yao, Shun y Yu, que se cree que procedían del valle del río Fen. En los suburbios de Lim Fen, ciudad a orillas del río Fen, está la tumba del legendario emperador Yao. El emperador Yao sucedió al emperador amarillo según la leyenda, y se dijo que vivía en esta zona cuando estaba en el trono. Cuando se hizo viejo, no quiso que su hijo le sucediera, sino que dejó las riendas del poder a su consejero de confianza, Shun, hombre virtuoso y de gran talento. La acertada y pacífica transferencia del poder de un emperador a otro, muy calificado para sucederle, pero que no era de su estirpe, fue muy elogiada por el pueblo hasta en épocas muy posteriores. Se convirtió en un símbolo de lo que debía ser un gobierno imperial. La era de Yao y de Shun ha sido considerada como una edad de oro. El riachuelo que corre cerca de la tumba de Yao pasa por un territorio que todavía conserva el ambiente de una pacífica y típica aldea campesina. Las crónicas dicen que el emperador Yao comenzó con el control de las inundaciones y con el riego en torno a los riachuelos y afluentes, y que a partir de ahí promovió el desarrollo de toda la cuenca del río. Los chinos dicen que quien controla el río, controla la nación,
y fue al control del río y de todos los sistemas más importantes de riego a lo que los primeros emperadores dedicaron todos sus esfuerzos. La disciplina y una ingente mano de obra fueron necesarios en todos los proyectos para controlar el agua. El emperador Yao es admirado aún en la actualidad por haber tenido esas cualidades. Esta escuela, la primera escuela media de Lim Fen, es conocida como la mejor escuela de enseñanza media de esta región. El libro de texto utilizado por los estudiantes en su clase de historia es igual al que se emplea en toda China. En la edad de Shun hubo unas terribles inundaciones en la cuenca del río Amarillo. Shun nombró a Yu para controlarlas. Yu construyó canales y trató de controlar las aguas, sin volver a su casa durante más de 10 años. Yu triunfó y se ganó la confianza del pueblo. La profesora añade una nota que dice: Somos sus descendientes. Ellos trabajaron en esta parte del país y construyeron nuestra civilización. Como descendientes suyos, tenemos que estar orgullosos de nuestra maravillosa cultura. Alrededor del año 1600 a.C., en el comienzo de la dinastía Jin, la civilización del río Amarillo floreció en todo su esplendor. Dejar constancia escrita del desarrollo del complejo sistema chino fue una de las primeras creaciones de la dinastía Jin. El emperador Jin, al igual que otros gobernantes posteriores a él, pidió la ayuda de los dioses antes de emprender cualquier tarea trascendente. Las inscripciones en los huesos y en las conchas de tortuga forman parte de ese proceso de adivinación y como tales representan las preguntas hechas a los dioses y las respuestas dadas por estos. Se revelaron unos 5.000 caracteres y cuando los eruditos los descifraron, encontraron que en ellos estaban todos los nombres de los emperadores de la dinastía Jin. Como resultado de ello, esta dinastía, que se creía que era solo una leyenda, demostró ser un hecho histórico. Esta gran vasija se usaba en las ceremonias para contener licores. En la antigüedad, a los dioses se les hacían ofrendas de animales sacrificados y de bebidas. Se utilizaban vasijas de bronce de varias formas y tamaños en estas ofrendas para persuadir a los dioses de que predijeran el futuro. Solo las vasijas de la mejor artesanía se consideraban apropiadas para este propósito. Esta vasija tiene la forma de un búho, al que se consideraba como un animal horrible y codicioso. La gente que vivía sometida al poder de Jin creía que los dioses tomaban formas muy diversas. Los dioses podían asumir la forma de uno de sus antepasados, por ejemplo, o también una monstruosidad difícil de imaginar, o podían convertirse en uno de los animales que acechaban en las montañas o que vivían en los campos. Al diseñar vasijas con destino a las ceremonias, los artesanos les daban la forma que ellos suponían que podían tener los dioses. Una vasija típica de esta clase es esta, que muestra a un tigre adivino a punto de engullir a un espíritu del mal. Esta otra representa a un monstruo devorando las almas de los espíritus del mal. Es una combinación de las partes más poderosas de un animal, los cuernos de un toro y los colmillos de un tigre. En esta vasija podemos ver un motivo muy estilizado, otro de estos animales imaginarios, una serpiente con piernas. Los dioses, tal y como eran conocidos por los antiguos chinos, podían ser buenos o malos. Para aplacar la ira de los dioses, se hacían sacrificios en estos recipientes de bronce que se construían en su mayor parte para esta finalidad religiosa, de modo que la predicción de la suerte y la adivinación eran unas técnicas de una importancia crítica para aquellos que creían que era preferible cumplir la voluntad de los dioses. Los reyes Jin estaban muy por encima de los hombres, pero aún así tenían que responder a los dioses del cielo. En la dinastía Zhou, que siguió a la Jin, la edad racionalista promovida por filósofos como Confucio reemplazó a este sistema de aplacar a los dioses. Con una vieja expresión, cuestionar el peso de la vasija,
se indica que se duda de la habilidad de un gobernante y que se intenta destronarlo. Las vasijas de bronce utilizadas para las ofrendas eran también símbolos de la autoridad del gobernante. Algunas pesaban hasta 875 kilos y su fabricación y vaciado debieron requerir de 200 a 300 obreros. El peso, tamaño y número de vasijas poseídas por una persona indicaban la posición social de esta. Muchas vasijas de bronce llevan el nombre de su poseedor y la historia de cómo fueron hechas. Este recipiente lleva el nombre de Si Muxin, que fue a quien se le hizo el regalo. Luego, este nombre se aplicaría a una emperatriz que vivió en la era Jin. Muchos de los símbolos que se grabaron o repujaron en los recipientes de bronce eran parecidos a los caracteres chinos. En las antiguas civilizaciones, como la de Mesopotamia y Egipto, se encontraron utensilios de bronce, pero los de Jin exceden con mucho a aquellos tanto por la variedad de las formas como por el exquisito dibujo de los adornos. Estos bronces fueron fundidos por artesanos que conferían una gran importancia a su trabajo y que reverenciaban a los dioses a quienes estaban destinados. El proceso de fundición es difícil y muy minucioso. Deben fundirse el cobre y el estaño en una proporción correcta a temperaturas de 1000 grados centígrados y luego verterse con sumo cuidado en un molde refinadamente hecho. Solo el trabajo metalúrgico ya requería una gran técnica, pero además el diseño del dibujo y su combinación de utilidad y simbolismo requerían un alto nivel artesanal. Los bronces Jin son un símbolo de esa civilización, una mezcla de primitivas creencias religiosas y de una sofisticada tecnología. A medida que esta civilización se desarrollaba y promovía la división del trabajo y su especialización, aparecían el comercio y la industria en las ciudades a orillas del río Amarillo. El crecimiento de las ciudades era el índice del nivel de la cultura china y cada una de ellas constituía un país independiente hace unos 2000 años, en la era de los bronces y del nacimiento de la escritura china. Las grandes ciudades de la antigua China estaban rodeadas de una alta muralla que las defendía contra los ataques exteriores. Hoy estas murallas casi han desaparecido, destruidas por las invasiones enemigas o por las de las modernas excavadoras. No obstante, a lo largo del río Fen podemos ver todavía algunas pequeñas ciudades rodeadas de sus magníficas murallas. No se necesita mucha imaginación para darse cuenta de lo impresionantes que debieron ser las de las grandes ciudades como Shanghái. La ciudad protegida por esta hermosa muralla se llama Pingyao. Situada en la provincia de Shanxi, tiene una población de 50.000 personas. Cada lado de la muralla tiene una longitud de 1500 metros y se eleva a una altura de 10. A medida que las ciudades chinas fueron creciendo, se iban demoliendo sus viejas murallas. Como resultado de ello, solo hay 4 ciudades, incluida Pingyao, que conservan intactas las murallas y que aún están en excelentes condiciones. Los chinos, que tradicionalmente ponen murallas incluso a sus propias viviendas, comenzaron a levantar ciudades amuralladas hace unos 3500 años. Por esto, el pueblo chino ha sido llamado el pueblo dentro de las murallas del castillo. Durante la dinastía Zhou, que siguió a la Jin, hace unos 3000 años, se levantaron fortificaciones por vez primera. Estas murallas estaban hechas simplemente con tierra endurecida y tenían la misma altura de las que ahora vemos. El Pingyao actual es en realidad la remodelación hecha en gran escala de lo que fue en la era Ming durante los siglos XIV al XVII. Dentro de las murallas, la calle principal, que fue construida durante el periodo Ming, resulta demasiado estrecha para el tráfico actual. Esta calle tiene a ambos lados una fila de casas que datan de un siglo o más.
Fabricando tallarines al aire libre, una escena que puede verse por todo el norte de China, donde los productos hechos con harina sustituyen al arroz. Estos tallarines se llaman de tensión. Se hacen estirando la masa a mano después de haber mezclado juntas la harina y el agua. En estas regiones con escasas lluvias se han estado comiendo los tallarines hechos con la harina de varios cereales desde tiempos muy antiguos. Sin embargo, en el sur de China, con abundantes lluvias y arrozales, dependen del arroz para su alimentación. Como podía suponerse, la confección de tallarines se convirtió en un arte. En realidad, la fabricación de los tallarines, mezclando la harina y el agua y amasándolos en lugar de cocerlos como el pan, fue desarrollada por los mismos chinos. Este raro método de confeccionar tallarines se llama el pez saltarín. Un cocinero experto emplea solo un palillo para echar los fideos en el agua caliente. La provincia Shanxi es conocida como el lugar de origen de los tallarines. En China es donde se originaron, por supuesto. Hasta los famosos espagueti italianos se dice que proceden de allí. El pez saltarín parece un apropiado nombre para estos apetitosos tallarines. El carácter de escritura china, cuyo significado es país, representa la visión de una ciudad a vista de pájaro y rodeada por una muralla. En la actualidad, las ciudades rodeadas por murallas han desaparecido prácticamente. A medida que la civilización del Río Amarillo alcanzaba nuevas fases de desarrollo, iban declinando las ciudades-estado. En una ocasión, el número de ciudades-estado llegó hasta 200. Hacia el año 400 a.C., después de una larga serie de guerras feroces entre ellas, la mayoría se fundieron y consolidaron dentro de grandes alianzas e imperios. En el año 221 a.C., el emperador de Qin, Shi Huangdi, unificó China por primera vez en la historia. Además de establecer un sistema político con el cual la totalidad del país fue gobernado por funcionarios enviados por el gobierno central, este emperador regularizó los ideogramas y normalizó la moneda y el sistema de pesos y medidas. El sistema político de Qin se convirtió en un modelo para las dinastías posteriores, todas las cuales se propusieron el establecimiento de las mismas reglas para todo el país. Sin esta previa unificación del emperador de Qin, China se hubiera dividido en la misma cantidad de estados independientes que la Europa actual. El imperio Han sucedió a la dinastía Qin y abrió la ruta de la seda en busca de los excelentes caballos de las regiones occidentales a fin de derrotar a los hunos, el pueblo septentrional constituido sobre todo por jinetes. Como resultado de ello, el Imperio Han consiguió mejorar tanto el poderío nacional como su capacidad de expansión. El quemador de incienso ha sido modelado con la forma de la montaña que se decía que era la mansión de los dioses y de los adivinos. Estos quemadores se fabricaron en gran escala durante la era Han, y el perfume desprendido de ellos debe haber llegado a todos los rincones de los palacios de la dinastía Han. Estas son unas muñecas acróbatas de la era Han. En la antigüedad, las figuras de arcilla eran quemadas junto con los restos de sus propietarios. El pueblo creía en una vida posterior que se parecía a la de este mundo. Los príncipes y los aristócratas que morían
querían ser acompañados por todos aquellos que habían estado a su servicio, como los porteros, cocheros, cocineros y comediantes. A fin de que el difunto no fuera molestado en absoluto, se sepultaban también modelos de las cosas de la vida cotidiana que habían utilizado. Los objetos que se enterraban eran idénticos a la realidad, excepto que estaban hechos a escala reducida. Se les llamaba ninki, literalmente vasijas resplandecientes. Constituyen realmente una pista para saber cómo vivía la gente en la era Han. La pocilga, construida debajo del lavabo, mostraba una especie de sistema sanitario que era bastante común en el tiempo de la dinastía Han. Esta miniatura de un horno tiene unos peces listos para ser asados. Estos modelos, enterrados con el difunto, dan nueva vida a una cultura que tiene ya 2000 años. El budismo, traído desde la India, dio un nuevo impulso a la civilización del río Amarillo. El budismo llegó a ser gradualmente una parte integral de la cultura china. Esta imagen de Buda rezando bajo un árbol, Bo, fue luego transportada hasta el Japón. Esta es una copa de plata perteneciente a la era Tang del siglo VII después de Cristo. El diseño en arabesco demuestra una cierta influencia de la ruta de la seda sobre las artes chinas de aquella época. Chang'an, la capital de la dinastía Tang, que data del año 618 hasta el 907 después de Cristo, fue la ciudad mayor y más cosmopolita de esa época. Desde este foco de civilización china, la cultura de este país influenció a otras zonas de Asia. La herencia de esa larga historia ha sido transmitida a través de las generaciones de muchas formas diferentes. La llegada de una compañía de teatro a una aldea del valle del río Fen. Lleva en el repertorio el drama de Ho, un teatro tradicional de la provincia Shanxi. El programa de hoy se basa en la historia de la dinastía Shun del siglo XI. En esta aldea llamada Wei Kun hay un santuario que se llama el Mausoleo del Rey Vaca, que está asociado con la creencia de que el Rey Vaca tenía el poder de curar las enfermedades. En un rincón del santuario, dedicado a esta vaca divinizada, hay un escenario exterior donde actúa esta compañía. En la provincia Shanxi es costumbre levantar escenarios en viejos templos como este. Este, por ejemplo, data de la dinastía que sirve de base al drama, la dinastía Shun del siglo XI. La historia que se representa hoy es muy popular en toda China. Su nombre, el drama de Hu, procede del nombre de la parte meridional de la provincia Shanxi, porque la obra se representa en el dialecto de esa región. Es precisamente por esta razón por la que el drama de Hu es muy popular entre la gente de la localidad. En China hay varias clases de obras clásicas operísticas, cada una de las cuales es privativa de una región particular. Todas ellas se acompañan con canciones, con música y parlamentos. Esta obra popular está basada en acontecimientos del siglo XI, cuando la dinastía Shun fue hostigada por el pueblo Xixia en el noroeste de la región. El general Yang de las fuerzas Shun fue muerto junto a su hijo durante el combate.
La esposa del general, al saber su muerte, se dirigió al frente de batalla con sus 8 hijas en un esfuerzo para proseguir la misión de su esposo. Aún en la actualidad, la gente se siente conmovida ante la determinación de estas mujeres que eran capaces de empuñar las armas en una crisis y se emociona ante la historia del periodo de la dinastía Sung después de tan largo tiempo. Los dramas como este actualizan la historia para esta gente. Al sur de la provincia Shanxi, cerca del lugar donde el río Amarillo se une al Fen, se levanta un edificio de muchos pisos llamado la Mansión del Viento de Otoño. A Wu Di, el fundador de la dinastía Han, se le atribuye haber entronizado aquí al dios de la tierra. Celebró un banquete a bordo de un barco en el río Fen y compuso un famoso poema titulado El Viento de Otoño. En la plena marea del placer se filtra la tristeza. Cuán breves nuestros días de juventud y qué poco podemos hacer para evitar los días de la ancianidad. Al leer este poema, no es difícil imaginar la soledad de Wu Di. La ancianidad robando la juventud y el poderío de un todopoderoso emperador, fundador de la dinastía Han. Él que abrió la ruta de la seda. Este poema sigue siendo una obra maestra en nuestros días al describir el implacable discurrir del tiempo. Los emperadores han surgido y han caído. Muchas dinastías han florecido y han muerto, pero el flujo de la historia no se detiene ante ningún hombre ni ante ningún país. La civilización del río Amarillo comenzó como una de las 4 grandes civilizaciones de la antigüedad y continúa muy viva en la cultura de la China de hoy. Y al igual que el flujo de la historia, infatigable ola del tiempo que ha cambiado pero no conquistado a la gran nación china, también el río Amarillo prosigue su curso hacia el mar, sangre vital de una civilización.